Cordial saludos, bienvenidos a este espacio Experiencias de Paz, un espacio pensado para la pedagogía de la paz y la convivencia. El día de hoy tenemos como invitado a Carlos Ruiz, es representante del movimiento cívico y nos va a contar un poco sobre la influencia de este movimiento en los procesos de liderazgo, de pensamiento crítico y de defensa de los derechos dentro del territorio. Además nos va a contar la proyección que ellos tienen en todo el Oriente, incluyendo a Guarne, y que incluye el abanderamiento a la principal herramienta de transformación, que es la educación. La principal tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. María Montessori. Buen día a todos, mi nombre es Valentina Hurtado y soy gestora de paz. El día de hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura del municipio de Guarne y nos acompaña una persona muy especial, él es el señor Carlos Ruiz Ospina. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, muchas agradecidos por la invitación, a ver qué podemos aportar. Claro que sí, don Carlos. Les cuento, don Carlos es el representante declarante elegido para la reparación colectiva no étnica del movimiento cívico Ramón Emilio Arcila. Para nosotros es muy importante que él nos acompañe el día de hoy y nos hable de este hecho histórico que ha hecho que el Oriente pueda movilizar muchísimos procesos con sentido social y que se recupere precisamente esa masa crítica. Don Carlos, cuéntenos, ¿qué es el movimiento cívico? Pero antes que eso, ¿qué es Carlos Ruiz? ¿Quién es usted? Una persona curiosa, con sensibilidad social, que formamos parte de un grupo dirigido por Ramón Emilio Arcila, un abogado que fue cofundador de la Universidad Autónoma y que precisamente su tesis de grado había sido en torno al documento que creó las inquietudes de una nueva universidad para construir un profesional que examinara la realidad objetiva y planteara soluciones. A eso se le denominó en ese tiempo la masa crítica, que era un contraste frente a la formación católica que era más como en un sentido de obediencia y de... Entonces le da una categoría distinta. Y allí en esa mesa nos debatíamos sobre los problemas de la región. Entonces ejercíamos lo que hoy en día se conoce mucho como los derechos de la ciudadanía, la defensa del territorio, y ahí se fue generando hasta que se presentaron unos ambientes que si quiere hacemos un recorrido un poco histórico sobre lo que significa las respuestas ciudadanas y de la sociedad civil frente a lo que pasó a partir de la década de los 60. ¿Por qué Carlos Ruiz está en el movimiento? O sea, ¿qué fue lo que hizo que usted quisiera ser parte de este proceso tan importante? No fui que quisiera, ni estaba en el proyecto de vida. Yo era una persona que me gustaba la vida buena, me gustaba mucho pasear, andar, un poco bohemio. Pero resulta que en esas bohemias, una vez le decía yo a un amigo, lo voy a llevar al sitio más peligroso que tiene Marinilla. Y estaba todo, porque había comprado finca ahí en Marinilla, todo inquieto. Y entonces nos llegamos a Marinilla, nos sentamos allá en la esquina de las sombrillas. Y entonces era cuando me pregunté, ¿y cuándo me va a llevar al sitio más peligroso y está sentado en él? ¿Cómo así? ¿Qué pasa aquí? Aquí era donde nos sentábamos a discutir y de ahí se tomaban decisiones donde salían movilizaciones. Una discusión de esas en diciembre 17, es que yo me acuerdo patentico, 17 de diciembre de 1981, hablando sobre el problema tarifario porque se incrementaban en un 35%, se estaba incrementando el aumento de la tarifa. Y fuera de eso, era una comparativa con Medellín y el área metropolitana, había hasta una tarifa más alta de un 300%. El Oriente pagaba un 300% más cara la energía que Medellín y el área metropolitana, y aquí era donde se producía. Y entonces se discutía sobre la indignificación, entonces nosotros ahí hablando, conversando sobre el tema y todo, y llega un momento en que nos desafiamos, dijo, la gente sí está indispuesta y todo, si quiere hacemos una convocatoria, un 17 de diciembre, y convocamos a una asamblea para realizarse un 22 de diciembre. Listo, entonces yo me quedé encargado de redactar la convocatoria,
el otro se quedó encargado de pedir el teatro parroquial, y yo pues tranquilo, yo decía, ya, es un diciembre, ¿quién va a venir? No viene nadie. Se llenó ese teatro, y ahí quedé condenado. Quedé porque entonces ahí vienen las quejas y todo, y bueno, ya todo lo que hayamos hablado, y ahí está. Entonces se formó una junta cívica, y de ahí en adelante se fue el proceso, y ya con una concepción regional, porque es que 1981 arranca como un episodio dentro de un proceso que venía desde 1960. Si quiere hablamos al respecto. Claro que sí, cuéntenos por favor. Esto ya, esta parte sí es fuerte, que es en enero de 1960, en el Viejo Peñol, en el Teatro Parroquial, empresas públicas, los altos ejecutivos de empresas públicas reúnen a los poderes locales del Peñol, el sector de la iglesia, los políticos, los comerciantes, los transportadores, en fin, los poderes locales. Y estando allí reunidos les anuncia, el municipio del Peñol va a ser inundado para el progreso del país. Esta gente quedó atónita, ¿cómo así? Y no creían, no creían. Y en ese momento se estaba sentenciando el inicio de una imposición de un modelo de desarrollo que iba en contra de la lógica de desarrollo que traía el Oriente Antioqueño desde hacía 200 años y cuya economía era fundamentalmente de la agricultura, producción que abastecía hasta en un 70% el consumo de Medellín y el área metropolitana, iba a la costa, también había un 30% que producían, y fuera de eso cada municipio tenía sus especialidades. Claro. Usted escuchaba Sonsón, el maíz, y hay fiestas del maíz, La Unión, la papa, y hay fiestas de la papa, tomate en el Peñol, Guarne, San Vicente y una colita del Peñol, el fique, la penca de sábila. Es decir, y fuera de eso las verduras, las hortalizas, que era Marinilla, Santuario, que todavía quedan algunos vestigios. Esa sentencia entonces irrumpe un modelo exógeno frente al proceso de desarrollo endógeno que se traía. Y eso significó, cuando uno ve 40 años después, 3 consecuencias. La primera es que hay un cambio en la tenencia de la tierra. Si ustedes examinan quiénes tenían la tierra en la década de los 60 y quiénes las tienen hoy, hay un cambio cualitativo. Y ese cambio cualitativo de la tenencia de la tierra llevó a un cambio en el uso de la tierra. O sea, pasó de ser mayoritariamente productora de alimentos a producir energía, para lo cual hubo que inundar lo que denominamos nosotros el mar interior. Eso significó unas transformaciones sociales, políticas, económicas de toda la región. Por ejemplo, para ponerlo así en un solo ejemplo, ustedes se imaginan en una montaña por allá construyendo la represa y embalse 4 o 5 mil hombres venidos de todo el país, y esa gente sale los fines de semana a buscar recreación. ¿Qué cree que pasa frente a unas familias conservadoras, religiosas, unidas, numerosas, ¿cierto?, trabajadoras, disciplinadas, y llega esa invasión? Se transforma la Entonces hay una transformación social que degrada, no que hace crecer, sino que degrada. Entonces ellos buscan recreación, y entonces aparece el madresolterismo, aparece el alcoholismo, la drogadicción, aparecen las nuevas enfermedades venéreas, en fin, es un impacto, rompe el núcleo familiar. Y eso pasó San Carlos, eso pasó Granada, eso pasó San Rafael, Guatapé, es decir, es un impacto social de envergadura. Y fuera de eso, no solamente se produce energía en todas estas represas, sino que también hay otros 4 elementos estructurales de transformación económica, social, política y cultural en el Oriente. Por ejemplo, usted en el triángulo Río Negro, Marinilla, Guarne, se convirtió en el Parque Industrial José María Córdoba. Y usted ahorita busca por aquí en la autopista a ver si busca una finquita, y no, a usted le venden lotes industriales, lotes comerciales y todo, bodegas, ya se transformó toda esa actividad. El Aeropuerto Internacional José María Córdoba, el mismo Hospital San Vicente. Es que allá, cuando uno dice, esto le convenía a la región, esto no era para el interés de la región.
Por ejemplo, los enfermos de San Vicente. ¿Por qué ese gran hospital de tecnología de punta? Porque vieron que venían extranjeros a hacerse tratamientos, transformación de cambio, inclusive trasplantes de corazón. Es para decirle algo, si venía un gringo aquí a hacerse un tratamiento odontológico, venía aquí, estaba un mes, pasaba bueno, se hacía el tratamiento y le costaba la mitad de lo que le cuesta hacerse allá el tratamiento allá mismo. Entonces, porque allá esa cuestión, bueno. O sea, eso no fue para satisfacer los problemas de salud del Oriente, sino para afuera, exógeno. Vemos muchas transformaciones. ¿Por qué es importante, don Carlos, conocer toda esta historia para la construcción de la paz? La palabra, le cuento, es un programa creado precisamente para, digamos, fortalecer todos esos procesos de paz y convivencia. Y sabemos que el movimiento cívico realmente tiene que ver mucho con este tema. Entonces, ¿por qué es importante conocer toda esta historia que usted nos cuenta el día de hoy para estos procesos? Entonces resulta que el movimiento cívico es cívico, de civil. O sea, son las respuestas de la sociedad civil frente a todo eso que se hizo, además que no solamente fue impuesto, sino a las tierras, todavía hay gente que no le han cancelado las tierras en Guatapé y en el Peñol. Eso está ahí también todavía pendiente, hay cuentas por cobrar todavía, imagínense. Las pagaban como querían, abusaron de la gente. Sobre todo eso hay testimonios y hay recorrectos. Pero ¿cuál es la esencia? La esencia es que cuando la gente se ve, la vida era más o menos, aquí no era que fuera, pero sí había un cierto nivel comparado con otras regiones. Para cuando vienen de esos 4.000 obreros que llegaron 1.000 y se distribuyeron en 2 o 3 municipios, llegan con su esposa y sus hijos, y esos hijos ¿qué necesitan? Un colegio. Y entonces empiezan a demandar, entonces ya el colegio no aguanta, no da. Entonces necesitan ampliar la infraestructura y el número de profesores, y eso no lo hacían. Lo mismo con los centros de salud, en fin, todo eso así. Las viviendas, entonces empezó a todo a encarecer. Entonces la gente fue empezando a dar peleas, por ejemplo, en San Carlos, por aumentar la planta de educación y demandar. Hubo paros por eso, porque hubiera más profesores. Y en cada municipio, en cada parte fueron levantando cada uno, respondiéndole a una necesidad concreta. El asunto es que eso se fue dando aquí, por allá, la gente tiene un espíritu de defender sus derechos. En el Oriente eso sí reina una cuestión de espíritu. Y en forma ordenada y levantaban pliegos y todo. ¿Cuál es el fenómeno? Que eso empezó de la década de los 60, cuando llega a los 70, ¿cierto? Que eso, por ejemplo, para poder reclamar, hoy hay Peñol, pero eso no va a creer que Peñol fue una cosa de que venga, le reconocemos, que para eso tuvieron que hacer muchas movilizaciones, paros cívicos y todo, y sin embargo no cumplían. Hasta que llegó 1969, 12 de abril de 1969, en donde se logra firmar el contrato maestro, que es lo que le da viabilidad. Pero mire lo curioso, hace 2 años se cumplieron los 50 años del contrato maestro, pero el pueblo cumplió 41. Quiere decir que después de que firmaron el contrato maestro, el pueblo se demoraron 9 años para comenzar a aplicar. Pero como lo mismo estaba pasando en Guatapé y en San Rafael, y todas esas cosas, entonces llegaron los líderes y se unieron. Y en 1975 es un salto cualitativo, porque pasan de ser luchas sectoriales, por educación, por salud, eso es lo que quiere decir sectorial, o territorial, porque había una cosa que afectaba a todo el municipio. Bueno, se da el salto hacia lo subregional, se unen 3 municipios y arman un pliego de peticiones, y hay paro y todas esas cosas, entonces se firma el pliego. Ese pliego está en el libro completo, ahí hay 4 documentos históricos. Está el contrato maestro completo, está también el tema de la... Bueno, ese es el primer salto cualitativo de pasar de lo sectorial o lo local a lo subregional. 1975. Y eso es lo que va evolucionando y siguen y no se cumplen los contratos, no se cumplen los acuerdos y todo, entonces la gente se va indignando y van apareciendo nuevos problemas. Y después le meten la carga de meterle un aumento tarifario, cuando costaban hasta 300% más caro, a los campesinos les metían el 10%. La ley 56 de 1981, que había sido otra pelea para que el Estado se reconociera que por la venta de energía un 4%, 2% para reforestación rural y 2% para
electrificación rural gratuita. No es nada que cumplir, ya era ley 56 de 1981. Por eso, cuando incrementan estas tarifas, entonces esto va a ser regional, entonces enfocamos el problema. Después de esa asamblea de sorpresa, ¿cierto? Que para mí sí fue una cosa, entonces ya nos tuvimos que sentar a pensar el problema. Y hacer pensar no solamente en términos locales, sino hacer todo ese recorrido histórico y todo y enfocar la cosa regionalmente, y las metodologías y todo lo que usted quiera. Tener un objetivo. Entonces ya llegamos y empezamos el desarrollo del proceso, y eso fue avanzando y se fueron localizando, y cada municipio recibía, y eso iban allá, y cómo es la cosa, esto y esto, y cuáles son los elementos, esto, tal. Y entonces se llegó el momento en que se hizo la primera reunión regional. Y ahí fue avanzando. Ya para mediados, estaba terminando la época de Turbay, claro que es que acuérdense que la época Turbay, nefasta época de Turbay, hubo una que se llamaba el Estatuto de Seguridad, que lo aplicaron, hay que recordar, no sobra, porque la historia también hay que contarla nacionalmente. Durante el periodo de Turbay y el Estatuto de Seguridad significaron tres cosas. Por primera vez se aplica la desaparición forzada. Beatriz Montoya, una bacterióloga de la Universidad de Antioquia, que es la primera víctima de desaparición forzada, que entre otras cosas el doctor Héctor Abad Gómez averiguó y descubrió y encontró que había sido la policía. Y a los policías involucrados, después de que se hizo la investigación, le dieron 15 días de sanción disciplinaria. Bueno, bajo la época de Turbay también apareció la tortura. Fue la primera vez donde se torturaba. Claro que él dice que eran autotorturas y todo, pero apareció la tortura. Y la otra era la persecución a las protestas sociales. Entonces, la aplicación del Estatuto de Seguridad, nosotros nos llegaron a detener 16 líderes. Y en esa es la aplicación. Pero bueno, termina el gobierno, gana Belisario Betancur y entonces se cae el Estatuto de Seguridad y todos los que estaban detenidos y todo, entonces salieron y bueno. Resulta que ya Belisario viene con otra política y otra sensibilidad y él nos pide que le demos tiempo. Le digo, listo. Nombra sus estructuras y todo, y llega y no recuerdo, como en julio o agosto, en San Carlos logramos concatenar todas las aspiraciones locales, subregionales y regionales en un pliego, que ahí está el documento también completo. En este mismo libro. En este mismo libro hay 4 documentos muy importantes. Está el contrato maestro, el pliego de peticiones de San Rafael, Guatapé y El Peñol, está el pliego de peticiones y está la declaración final como víctima ya, porque es que ahorita contamos esa parte. Don Carlos, antes de seguir me gustaría invitarlo a probar esta deliciosa avena. Listo. Es patrocinada por El Avenazo. También quiero contarle que este programa lo patrocina El Avenazo, el canal Cable Plus y tenemos otras personas que nos apoyan como Mi Cuna Orgánico, Comunicando con Propósito y la revista ¿Qué más? Muy bien. Salud. Bueno, hecho ya el pliego de peticiones logrado por todas las comunidades, lograron 13 municipios. Claro que sí. Y se hace ese pliego, entonces ya nombran a Álvaro Villegas Moreno de gobernador. Él no quería negociar, no quería hablar, decía que iba a hablar con los concejales y eso hizo muchas maniobras para tratar de dividir el movimiento y bueno. Finalmente le tocó aceptar de que nos recibió y le presentamos el pliego. Y entonces, era muy bravucón, en vez de ser amable, negociar, nosotros íbamos en términos de sociedad civil a negociar y a reivindicar derechos. Entonces llegó el momento en que dijimos, hombre, ya se había acordado un paro cívico regional, y entonces dijo, si ustedes me llegan a hacer un paro, si tienen un gobernador con los pantalones amarrados, qué tal cosa, y bueno, eso sonó horrible, y nos detuvieron mucha gente, ¿cierto? Y resulta que al final se hizo y entonces pidió una tregua. Entonces se hizo un acuerdo para que en 15 días comenzáramos a citar a todos los entes que tenían que ver con el tema, ICEL, empresas públicas, la gobernación, la alcaldía, como presidente de la junta directiva, Diego Calle Restrepo, en fin. Hay que recordar que en ese momento el alcalde era Álvaro Uribe Vélez, por lo tanto era presidente
era presidente de la junta directiva. Y entonces, ya para la segunda, entonces ya no quiso negociar tampoco. Y aplazó y hasta era por 15 días el acuerdo. Esperamos otros 15 días, del 12 de septiembre a octubre, más o menos, casi un mes, y nada, entonces se dio la orden de que se reanudara el cese de actividades. Aquí hay que decir una cosa, todos los poderes locales del territorio, o sea, transportadores, comerciantes, estudiantes, campesinos, profesores, intelectuales de la cultura, estuvieron involucrados, todos. Era un proyecto de identidad territorial, ¿cierto? Y de reivindicación de derechos y todo, porque todo lo que había ahí en el pliego eran aspiraciones que las comunidades venían luchando desde hacía años, y ahí se concretó en ese pliego. Esa era la magia que tenía Ramón Emilio. Cogió todo eso y le dio perfil jurídico. Es cierto. Yo fui el coordinador general, pero era que yo tenía una capacidad de organizar. Yo he sido un buen organizador y bueno, pero el cerebro de la cosa, de cómo se armaba la arquitectura jurídica y de los pliegos, era él, y él recogió todo eso, investigador y bueno. Entonces, se inicia el paro, y mandan una carta de que paráramos el paro allá a nivel nacional para negociar. Entonces le contestamos, nosotros ya levantamos el paro para negociar y no nos cumplieron. El paro se mantiene indefinido hasta que no negociemos. Belisario mandó a Joaquín Vallejo Arbeláez como asesor de la presidencia y ordenó negociar. Entonces vino y nos sentamos. ¿En qué año fue este suceso? Exactamente, el proceso de negociación se dio en octubre 15 de 1982. Se hizo la negociación. En esa negociación participaron todos los actores, empresas públicas, Electrificadora de Antioquia, que ese era el nombre en esa época, la gobernación, estuvo ICEL a nivel nacional, el delegado de la presidencia, 3 sacerdotes y los delegados de los municipios, 12 municipios delegados. Y aquí había un delegado de esa época. Todavía está por ahí. Todavía está. Vemos que el movimiento, o sea, realmente ha tenido, digamos, como muchos procesos donde la comunidad se ha podido reunir y precisamente, digamos, fortalecerse y luchar por los derechos. Son muchísimos años en este proceso. Actualmente, digamos, cómo el proceso que ya se llevaba actualmente ha generado, digamos, como otros proyectos o sea, como qué enlace tiene, digamos, con lo que ustedes en este momento están realizando como movimiento. Lo que pasa es esto. En el último punto del pliego de peticiones era que había un compromiso de parte del Estado y del gobierno de que no habrían represalias para los líderes, ni para las empresas, ni para de aquí que habían participado. Okay. Pero la realidad es que a partir del 23 de octubre de 1983 se inició un proceso sistemático de eliminación de los líderes. A nosotros nos mataron 242 líderes. Dentro de esos, hay que decirlo, todos los actores armados mataron líderes nuestros. Todos, no hay ninguno. Insurgencias, paras, Estado, todos. ¿Cierto? Además cometieron una cantidad de arbitrariedades pues, que son indescriptibles. Entonces, 242, entonces eso hizo que el movimiento se tuviera que replegar, que casi pues quedó inexistente. Claro que sí. Pasó el tiempo y entonces hace 7 años, en una reunión en Marinilla, en ese sitio peligrosísimo que yo le digo, que si íbamos a dejar las cosas así, que cómo era posible, eso era en diciembre de 2013, cómo era posible que todos estos personajes quedaran como si fueran todos los señalamientos, que todo lo que pasaba aquí en el Oriente nos echaban la culpa y todo. Y entonces, que por qué no reivindicamos y hacíamos algo por la gente. Entonces me estaban pidiendo a mí, entonces les dije, vea, hagamos una cosa, pídamelo por escrito, listo, y que lo firmen varios. Pues. Yo tenía una conferencia en la sede de la Universidad de Antioquia del Carmen, y cuando ahí estaban, ya tenemos la cosa, el documento, faltan 3 firmas. Yo a los 8 días tenía un compromiso en Marinilla para un homenaje a otro personaje bellísimo
generoso, que era Jesús María Valle Jaramillo, presidente de Derechos Humanos. Y pues yo le había hecho un perfil, un librito, le había hecho un perfil sociopolítico a él, y entonces me habían pedido que le dictara una conferencia en homenaje, porque Jesús María Valle se vinculó con nosotros, es otra historia que más adelante podemos hablar. Y entonces allá, cuando ya iba a empezar, entonces me dijeron, vea, aquí está y entonces la leyeron. Y yo hice un acto de aceptación y después lo hice por escrito. Firmaron 72 personas, exalcaldes, concejales, el padre Pacho hasta firmó también. Bueno, para iniciar un perfil, pero de Ramón Emilio. De Ramón Emilio. Sí, de Ramón Emilio. Pero resulta que en el camino, y entonces que los otros no existieron, ¿o qué? Y entonces porque yo recorriendo para recoger documentación y información y todo, me estaba yendo bien. O la gente, entonces ya llegamos una vez en el Peñol, y allá con la gente, y entonces ¿cómo vamos a hacer? Trabajémosle todo, y yo acepté. Yo dije, bueno, vamos a reivindicarlos a todos, claro, por supuesto. Y dije, pero esto hay que legalizarlo, hay que legitimarlo con una asamblea. Hagamos un foro para comenzar a hacer pues que llevábamos como de 2013, desde hacía muchos años que no había reunión ni nada. Claro que sí. Bueno, don Carlos, le cuento. Por cuestiones de tiempo, nosotros sabemos que el movimiento tiene muchísimas historias, ¿cierto? Sí nos gustaría mucho que nos pudiera hablar de la Universidad de La Paz, Bien. porque sabemos que hay un encuentro próximo que es importante también que los jóvenes conozcan, entonces es importante. Con mucho gusto. Claro que sí. ¿Qué se perdió con el asesinato de esos 242 líderes del Oriente? Se perdió una dirigencia que tenía una propuesta en defensa del territorio y de los derechos. Era la masa crítica de la sociedad en el Oriente antioqueño. Eran los que tenían un sentido de identidad y de pertenencia con el territorio, que es distinto a los de afuera, ¿cierto? Ya. Claro que sí. Eso fue lo que con eso. Y con eso también querían acabar con el movimiento. Entonces se logra hacer un acuerdo y dijimos, bueno, en este proceso iniciamos el proceso de que el Estado nos reconociera como víctimas, y nos reconoció. Y yo quedé nombrado además. Entonces empezamos el proceso, y en otra reunión, en una asamblea, acordamos de cuáles, pues que todos pedían una estatua para Ernesto, otra que tal cosa, que un centro de memoria, y todos pedían cosas. Y yo les dije, no señor, lo que hay que recuperar fue lo que se perdió. Y lo que se perdió fue un pensamiento, se perdieron unas identidades, y eso se concreta, hay que reconstruir la masa crítica. Y hay que entregarle a las nuevas generaciones todas las verdades nuestras, ¿cierto? Y entonces necesitamos crear un centro de pensamiento para recuperar la memoria histórica, para recuperar y dignificar a los líderes, dignificar y honrar su memoria, porque fueron generosos que entregaron sus vidas y todo por un propósito común, por el interés general. Entonces eso, dijimos, hay que crear líneas de investigación y programas de formación que vayan en ese sentido. Y eso solamente se puede lograr a través de ¿qué? De un concepto universal, de universidad. Entonces, bueno, dijimos, entonces hagamos una cosa, como estamos dentro de este proceso de paz, entonces creemos un concepto de universidad de la paz, y que sea una universidad para la vida. Bueno, eso nació así en embrión, y el proceso empezó a coger fuerza y empezó a coger fuerza, hasta el punto de que hoy en día se tiene que en el reinicio del movimiento cívico en el siglo XXI, el elemento articulador de las nuevas organizaciones, las nuevas generaciones y todo, va a ser la Universidad de La Paz. Claro que sí, don Carlos. Y en ese sentido, como esto se trata de los jóvenes, hemos programado hacer un encuentro regional de los jóvenes profesionales del Oriente Antioqueño. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la cojan. ¿Cuándo se realizaría este encuentro? Eso está programado, si la pandemia no dice otra cosa. Claro que sí. El 11, 12, 13 y 14 de junio. De junio. En Marinilla. Se va a hacer, calculamos que unos 100, 120 jóvenes participarían. Y en el programa esperamos que cojan las banderas y las impulsen. Con dos categorías. Los jóvenes se van a comprometer y va a haber un acta de compromiso al final del encuentro. Y quienes al final, dentro de un año, hayan cumplido con transparencia, con responsabilidad, con que es un proyecto que va a respaldar lo colectivo, no las vanidades individuales, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas,
Este es un proyecto ético sobre todo. Entonces, quienes hayan logrado eso entrarán como fundadores de la universidad. De la universidad. Claro que sí. Bueno, invitamos a todas las personas, a los movimientos cívicos de cada municipio para que se integren a estos procesos, para que empecemos a nutrir todo esto que es tan importante para la construcción de la paz y la convivencia social. Para nosotros es muy importante tener en estos espacios a líderes como el señor Carlos, que lo que han hecho es la reconstrucción de esa historia, la reivindicación de los derechos y poder aportar a construir precisamente esa masa crítica que ha sido golpeada durante muchos años. Agradecemos por su presencia el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerlo acá. Nos gustaría que más adelante, en compañía también de los demás líderes, pudiéramos seguir hablando de este proceso. Muchas gracias, don Carlos. No, con mucho gusto. Y aquí falta uno que es el padre Pacho. Claro que sí. Que estén muy bien. Para finalizar, los invitamos a que hagan parte del movimiento cívico en Guarne, el cual se ha reactivado durante el 2021. Nos congregamos todos los jueves a las 2 de la tarde en el Parque Educativo. Es un espacio libre y pueden participar todas aquellas personas que estén interesadas en la educación y en la investigación dirigida a la protección del territorio y de los derechos humanos.